Hola Canu, finalmente aquí lo logramos. ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Gracias por la Qué paciencia. bueno. Sí, esperamos que la gente haya tenido paciencia Ha sido también. difícil. Sí, finalmente, bueno, vamos a transmitir solamente por Facebook. Fue imposible conectar el YouTube y el Facebook al mismo tiempo. Pero bueno, vamos a ver si hoy día ya podemos eh, dar, no sé, por lo menos avanzar o dar término tal vez al Kali Yuga, ¿no es cierto? La tercera parte del Kali Uh, Yuga. Empezar por la cosa de Kali Yuga. Claro, sí. En realidad ha sido un tema que ha sido difícil de llegar a abordar, ¿no? Como que Sí, estamos desde el 23 del mes pasado, han íbamos a hacerlo originalmente. exacto, bueno, han pasado hartas cosas entre temas tuyos personales y problemas técnicos con internet y todo. Bueno, se supone que ya el tema de la estabilidad de la banda se arregló, pero no sé, ahora hay problemas de conexión de otro tipo. Sí. Mm, Así que bueno, vamos a ver cómo nos sale, pero yo creo que ya directamente y también para aprovechar de avisarle a la gente, vamos a dar este programa yo creo solamente por Facebook en adelante, ¿ya? Para evitarnos más consumo de banda y todos los problemas técnicos que nos han hecho empezar atrasados los programas, casi las últimas mm. 2 veces ya más o menos. Así que bueno, Sí, pues disculpe. no, bueno, o sea, yo me disculpo con la audiencia y me disculpo también contigo porque te he hecho esperar y estar ahí, ya pues conéctate. Pero bueno, ya ahora por fin estamos conectados de nuevo y en vivo, ya se está transmitiendo en Face. Así que te cedo la palabra para que ya, bueno, entremos de lleno en materia de una buena vez. Ya, pues. Bueno, primero que nada, buenas noches y vamos a partir como siempre con la presentación, ¿no? Ujú. Ahí estamos. Entonces, bueno, vamos a llegar, yo creo, como te decía, al final es bien interesante cómo se arma todo de a poco, ¿no? Y creo que al final vamos a llegar como explicando todas estas fotos para entender un poco todo este asunto en Kali Yuga y todo. Vandeham Sri Guru Sri Yutapakamalam Sri Guru Vaishnavam Sra Sri Rupam Sagrayatam Sahana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Satvaitam Savadutam Pariyanasetam Sri Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagala Lalita Sri Visakamvitam Sra Mañana Timirandasya Yananyana Salakaya Chaksurum Militam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Goranganiteranda Sri Advaita Chandra Gadara Sri Vasa Gaura Bhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna Hare Rama Sri Radha Govinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. Bueno, como estábamos hablando con todo esto, habíamos estado hablando de el tiempo Así es. en toda la creación, en el concepto hindú, en el concepto védico, y que al final de cuentas, si lo entendemos bien, es la vida de un ser vivo, es la vida de Brahma. Brahma es el creador de este universo, es el alma de este universo, podríamos decirlo. Entonces él es el ser que es este universo. Y mientras él vive, existe este universo. Y él tiene sus días y sus noches, y tiene sus años, y tiene su tiempo, ¿no? Entonces un minuto, un segundo en la vida del Brahma, de este creador, pueden ser para nosotros muchísimo, muchísimo tiempo. Y ahí vimos entonces que un día del creador es muy importante para nosotros en nuestro espacio-tiempo, y es lo que se llama un kalpa en el concepto hindú. Y un kalpa está compuesto por 1000 ciclos de lo que llamamos las 4 yugas: Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga y Kali Yuga, ¿no? Entonces estas 4 eras juntas, que son eras humanas, podríamos decirlo, son muy importantes, y 1000 de estas 4 eras forman un día
en la vida de nuestro creador, del creador de este universo. Pero también, como vimos, este creador es un creador de muchos universos que existen, no es el creador final. Este Brahma, digamos, cuenta él mismo, ¿no? Él mismo dice los textos védicos, es decir, los Vedas y todas las cosas que conocemos, digamos, de India, todo esto parte con Brahma, porque parte con el universo mismo. Entonces, este Brahma, él mismo se da cuenta de alguna manera de que él no puede crear todo de por sí. Incluso en un momento, por ejemplo, los Vedas van contando cómo él tiene en el fondo hecho toda la creación, todas las formas, pero de alguna manera no logran estas formas organizarse para empezar a funcionar el universo. Y eso solamente ocurre después de que el Ser Supremo como que toma posesión de todo esto. Entonces, este Brahma se mete primero, como veíamos, a buscar, ¿no? en el universo, todo esto, donde él está, qué es lo que él tiene que hacer. Él sabe que tiene que crear y busca, primero exteriormente y después en algún momento se frustra esa búsqueda exterior y escucha en los vientos primigenios y en un océano primigenio en el que él ve que hay olas infinitas, ¿no? Él escucha una voz que dice tapas. Tapas significa austeridad. Y él entonces empieza a hacer tapas, a hacer yoga, a hacer austeridades, a meditar. Y en esa meditación él empieza a tener introspección, se le revela algo, y se le revela algo que está más allá de este universo, ¿no? Él es el creador del universo, pero él llega a una conclusión, digamos. Este texto es de un antiguo texto hindú que se llama el Brahma Samhita, ¿no? Y este es el primer verso del Brahma Samhita en la parte 5. Y el primer verso de este Brahma Samhita, el Brahma mismo compone, el creador de nuestro universo mismo compone este Brahma Samhita, y él en su primer verso dice, es su conclusión, digamos, cuando él tiene esa visión de lo que hay más allá de lo que es el mundo trascendental, y empieza a describir este mundo trascendental. Este es el primer verso que dice. Y el primer verso dice, Ishvaraha Paramaha Krishnaha Satchit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. ¿No? Entonces él Ishvaraha Paramaha. Paramaha significa que es supremo por sobre todos, ¿no? Y Ishvara significa el que tiene el control de todas las cosas. Es decir, hay en otros textos también el ser supremo original se le conoce como Krishna o como Govinda, Gopal. Tiene muchos nombres, pero es una identidad. Es una persona suprema. Entonces dice que tiene una cierta cualidad especial, que es Kartum, Akartum y Aniata Kartum. ¿Qué significa eso? Kartum significa que puede hacer cualquier cosa que quiera. Nadie le puede impedir hacer lo que quiere hacer. Eso es Kartum. Akartum significa que nadie... O sea, que si es que él quiere impedir que algo ocurra o que dejar que algo ocurra, nadie puede hacer que eso ocurra. Y Aniata Kartum, que puede hacer cosas que están más allá de lo que nosotros somos capaces de imaginar. Entonces esa cualidad es solamente, digamos, de un ser que es completamente libre. Y nosotros no somos libres en ese sentido, siempre estamos como atados por el espacio, por el tiempo, por una serie de circunstancias, el destino, ¿no? Pero esta idea de Ishvara es el ser que tiene los hilos finalmente, y Paramaha significa el supremo que tiene todos esos hilos. Y si nos acordamos también un poquito de uno de los versos de Patanjali, ¿no? Donde dice los yamas niyama, el quinto niyama es Ishvara pranidhana, entregarse a ese Ishvara, ¿no? Entonces tenemos que entender siempre de que
las escrituras hindúes son una sola cosa, o sea, lo que sale por aquí no está en contradicción con lo que sale por acá. Si en nosotros provoca una contradicción es tal vez porque no hemos entendido suficiente profundidad de la cosa, pero en realidad es un conocimiento entero. Entonces cuando habla aquí Ishvaraha Paramaha, tenemos que acordarnos de este Ishvara Pranidhana, de lo que nos habla también Patanjali en los Yoga Sutras como el primer paso, el segundo paso del yoga, ¿no? Entonces, Ishvaraha Paramaha Krishnaha Satchit Ananda. Eso es bien interesante, que Vigraha. Satchit Ananda significa que la Vigraha es la forma, y su forma es trascendental, no es como las nuestras, que mi forma, por ejemplo, va a desaparecer en unos 30 años, 40 años, 50 años, mi forma no es trascendental. Pero la forma del Ser Supremo es trascendental y es eterna, plena de conciencia y bienaventuranza. ¿Qué significa bienaventuranza? Significa felicidad, alegría, ¿no? Una palabra con la que también siempre se asocia a Dios, digamos, es la palabra Bhagavan. Bhaga significa aquel que posee 6 cualidades en una forma suprema, sin límites. Y Bhagavan es aquel que las tiene las 6 sin ningún límite. Y esas 6 cualidades son atractivo, ¿no? Famoso, millonario, poderoso, sabio y renunciado, ¿no? Entonces, eso son cualidades, todos tenemos algo de esas cualidades, pero en pequeña cantidad, pero Dios las tiene estas en una cantidad ilimitada. Entonces ese es Ishvaraha Paramaha, y la conclusión de Brahma es que Krishna significa el supremamente atractivo, porque esas cualidades lo hacen supremamente atractivo. Satchit Ananda Vigraha, su forma es una forma que es eterna, es plena de conciencia y de bienaventuranza. Y ahí dice Anadir Adir. Anadir significa sin origen, ¿no? O sin principio, el principio que no tiene principio, el origen que no tiene origen. Anadir Adir, ¿no? El origen que no tiene origen. Eso lo está diciendo el origen de nuestro universo, ¿no? O sea, el creador de nuestro universo está diciendo esto. En las escrituras védicas, ¿no? Entonces Anadir Adir, el origen que no tiene origen, el principio que no tiene principio, es Govinda, ¿no? El Señor Supremo Govinda. Aquí todos estos son nombres de Dios. Krishna significa supremamente atractivo, Govinda significa el que da placer a las vacas, pero también el que da placer a los sentidos. Hablábamos en otras ocasiones de los sentidos. Y después dice Sarva Karana Karanam. Hablábamos antes, no sé si se recuerdan, pueden revisarlo hacia atrás. Karana es causa, el Karana Sarira es el cuerpo causal que se conoce en el yoga, ¿no? Y el Karana Dakasaya Vishnu es el Vishnu que yace en ese océano causal. Entonces Karana significa la causa, y Sarva, todo. Sarva Karana Karanam, la causa de todas las causas. Entonces esa es la conclusión de este Brahma, del vidente de los Vedas, por así decirlo, ¿no? Brahma es el primer vidente de los Vedas. Y él entonces se ve a sí mismo sentado en el loto que emana de este Vishnu, que está recostado sobre este océano, ¿no? En esta forma, esta figura. Aquí, todas estas figuras hindúes no debemos separar las cosas, sino que es todo un solo conjunto. Ahí hay varias cosas. Bueno, algún día vamos a hablar más profundamente de todos estos temas, pero... Y esto, como te digo, es un tipo... La verdad es que los Vedas siempre se les describe como Apaurusheya, es decir, un origen revelado. En realidad todos los tipos de escrituras siempre van a proclamar lo mismo, ¿no? Que el origen es revelado.
Pero lo que tienen estas escrituras hindúes, digamos, es su extensión y también su antigüedad, ¿no? Que son tal vez lo más antiguo que tenemos en la humanidad. Y entonces, en realidad, y que siguen tan frescos hoy día como hace miles de años atrás. Entonces, en un sentido, sí es un tipo de escritura que en realidad se va confirmando con el tiempo, ¿no? La ciencia la va confirmando, no la va rechazando, digamos, no la va negando. Y esto, ¿por qué? Porque, bueno, porque aquí lo que dicen en el fondo los Vedas es que ¿cómo vas tú a saber algo que está tan más allá de tu capacidad? O sea, es imposible. Nosotros tenemos ciertos límites, ¿no? O sea, mis sentidos son limitados. Yo sufro caigo en ilusión fácilmente. Estaban comprobando hace poco, leí en una revista científica un artículo que hablaba con respecto a que probaron cómo era que realmente el ser humano no es capaz de ver la cosa objetivamente, ¿no? Sino que siempre está nuestra percepción de lo que es. Y entonces en ese sentido tendemos a caer en ilusión. Y también por eso mismo nos engañamos nosotros mismos y sin querer o queriendo a veces engañamos a otros, ¿no? Entonces, por todo este tipo de motivos, los Vedas nos dicen, no podemos adquirir conocimiento completo, perfecto, porque siempre algo nos va a estar faltando, siempre algo en algún punto nos va a estar fallando. Entonces ahí tenemos la prueba cuando algo es realmente de origen divino, que ese conocimiento realmente cumple con la cosa de que todo cabe, todo lo explica y de una forma armoniosa, en una forma en que todo cabe armoniosamente. Eso es difícil, no es fácil. Pero cuando vemos los Vedas nos damos cuenta de que sí, todo cabe, ¿no? Y no solamente eso, sino que cuando tú te empiezas a meter en esto te das cuenta de que lo que ocurre también es lo que está bien para todas las partes involucradas, por así decirlo. Entonces, esa parte es bien importante de entender dentro de todo esto de los Vedas, ¿no? Y en ese sentido, si no, no tendríamos cómo saber ni siquiera prácticamente de este único universo en el que nosotros estamos metidos. La Tierra es una partecita pequeña de este universo. Y hay hacia arriba planos superiores, hay hacia abajo planos inferiores. Y este Vishnu que está acá es solamente un reflejo de un Vishnu aún mayor, ¿no? Que está en el océano causal y del cual surgen millones y millones y millones, infinitos universos en este océano causal, universos como el nuestro, distintos al nuestro, qué sé yo, cosas tal vez inimaginables para nosotros. Todo esto, nuestro Brahma lo vivió, lo vio y él entrega este conocimiento. Se supone que, por ejemplo, lo que te decía de las tradiciones, mi guru y su parampará y nuestro parampará, digamos, viene de Brahma mismo, se supone que él lo empezó. Brahma, al escuchar esto que te estoy diciendo, inicia el parampará que se llama el Brahma Sampradaya. Nosotros somos Brahma Gaudiya Sampradaya. Dentro del Brahma Sampradaya, la línea Gaudiya. Y ahí todo esto se recibe de alguna manera, ¿no? Ese es el origen de todas las tradiciones. Y entonces en este universo, este Brahma se da cuenta de que hay incluso un universo más allá. Está este universo del que hablábamos aquí, material, y este Vishnu del cual surgen millones y millones de universos, pero eso no es el supremo final, ¿no? De aquí, en todo caso, de este Vishnu, surgen lo que llamamos acá los avatares. Y los avatares son el descenso del Supremo en nuestro plano, a hacer algo, ¿no? A levantar nuestra conciencia. En general, bueno, Krishna cuando habla en el Bhagavad Gita, él dice que viene él era tras era para volver a restablecer la armonía, a proteger a la gente buena, a la gente que está y destruir a los malvados. Entonces, eso es como lo que hace, pero normalmente viene de estos planos. Y en el universo digamos, más allá,
existen, se supone, todos los tipos de formas del Ser Supremo, infinitas formas del Ser Supremo con sus devotos, ¿no? Están formas como Buda, Nisimhadev, Kurma Avatar, Varahadev, Matsya Avatar, qué sé yo. Muchos avatares están ahí en todos estos lugares. Se dice el Señor Jesucristo también, el que está aquí con su planeta, ¿no? Y otros avatares que también nosotros mismos no conocemos. Están aquí en todos estos lugares. Pero aún así todo esto no es el origen total de todo. Y esto tiene su explicación, ¿no? Aquí lo que te hablaba yo de esas 6 cualidades que Dios posee en cantidad infinita y que hacen a un ser atractivo, por lo cual a Dios se le llama Bhagavan, de ahí viene el título de Bhagavad Gita, ¿no? El Bhagavad Gita, Bhagavan es la canción de Bhagavan, ¿no? Y Bhagavan, Bhaga, significa estas 6 cualidades en su máxima expresión, y Van es aquel que tiene esas 6 cualidades en su máxima infinitamente. Y esas 6 cualidades son lo que te decía, en sánscrito se entienden un poco de otra manera. La primera cualidad es Shri. Shri significa ser auspicioso, ser hermoso, ser bello, ser atractivo. Tú entras ahí como que todo se vuelve lindo, ¿entendés? Esa es la primera cualidad. Entonces es como ser atractivo, bello, ¿no? Famoso, millonario, ¿no? Opulento, ¿no? Poderoso, sabio y renunciado, ¿no? Estas 6 cualidades. Entonces, en todos estos planetas existen todas estas cualidades de Dios en distintas proporciones, las 6. Aquí, por ejemplo, vemos al Lakshmi Narayana, la opulencia máxima, ¿no? Nisimhadev, el poder en su máxima expresión, el señor Buda, la renunciación en su máxima expresión, y así, cada uno son mezclas de distintas de estas cualidades, pero aquí en el centro está solamente la cualidad de la dulzura, de esta hermosura, de esta, ¿no? Pero todo esto no lo sabemos nosotros así nomás, sino que es, como te digo, no tendríamos cómo saberlo. Entonces, y aquí viene lo que estábamos viendo, ¿no? Del Kali Yuga, que dentro de la vida de nuestro Brahma, ¿no? Dentro de la vida de nuestro universo, la mitad ya pasó. Y estamos en el amanecer prácticamente, en la mañana, a mediodía casi, estamos como a las 11 de la mañana del primer día de la segunda mitad de la vida de nuestro Brahma. Y en este Kali Yuga, reconexión exitosa. A ver, a lo mejor ahora se estabiliza el asunto. Ahí dice reconexión exitosa. A ver, dice que está reconectado exitosamente. Vamos a ver si es verdad. ¿le creeremos? No sé qué creer ya en este punto. Bueno, ahí por lo menos veo que nos estamos moviendo. Ya, ahora sí, Canu. Y ahora sí. Ya. Dale, recomienza la explicación para que... Bueno, lo que te decía es que no sé bien qué es lo que se alcanzó a ver o no a ver. Explica de nuevo desde la parte del avatari, porfa, ¿ya? Porque ahí ya empezó... Claro, avatari significa el origen de todos los avatares, ¿no? Siempre hay un origen, el Sarva Karana Karanam, de todas las causas, la causa, o el Adir Anadir, el origen sin origen, el principio sin principio. Pero todos estos de acá son el Ser Supremo, no es que no sean Dios, son Dios. Y son infinitas formas de Dios, Dios es infinito. Lo que pasa es que
como quien dice, en su corazón, en lo más íntimo de lo más íntimo, donde está su cualidad original, digamos, porque se dice que la original es esa cualidad dulce, auspiciosa, ¿no? Esa Shri. Entonces, como esa cualidad, donde está esa cualidad, en realidad todas las otras cualidades vienen por añadidura, por así decirlo, ¿no? Fluyen como naturalmente hacia esa cualidad. Entonces, esta cualidad es la central y la principal de todas las cualidades, y es esa, lo que podríamos también llamar un poco carisma en nuestro mundo, ¿no? Una persona tan carismática, tan atractiva, que entra y todo florece, todo se vuelve auspicioso, todo se vuelve bueno, la gente se le abre el corazón, ¿me entiendes? Como una cosa... el Ser Supremo, entonces, tiene esa cualidad original, y esa cualidad original no la muestra siempre, ¿no? No la muestra siempre, como te decía, sino que, de acuerdo a los Vedas, la muestra una vez en un ciclo de la creación, ¿no? Una vez en un ciclo de la creación, él muestra esa parte más íntima. En otros momentos viene de distintas maneras, viene a mostrar muchas cosas, en muchas situaciones, muchos pasatiempos, podemos hablar, hay muchísimas descripciones de lo que hacen los Vedas. De hecho, para explicar esto que yo estoy intentando compartir un poco, existe un Purana, que es el Bhagavata Purana, que consta de 18.000 versos que están divididos en 12 cantos. Esos 12 cantos, los 10 primeros cantos son o sea, los 9 en realidad primeros cantos son una preparación para llegar al 10º canto. Y en ese 10º canto recién se habla de Avatari, se habla de esto que estamos viendo ahora, la forma acá, Krishna y Balaram, ¿no? Del origen de todos los orígenes. Entonces los 10 primeros cantos, o sea, los 9 primeros cantos de este Srimad Bhagavatam, del Bhagavata Mahapurana, que se le llama, van preparándonos y enseñándonos y mostrándonos y dándonos una visión del Ser Supremo, para que cuando llegamos al 10º canto y encontramos la historia de este Avatari que desciende una vez en la historia de una creación del universo, podamos realmente entenderlo, podamos realmente apreciarlo, porque, como te digo, no es fácil, es algo que está tan más allá de nuestra, pero sin embargo es lo más íntimo de nosotros mismos, o sea, es también, no está fuera de nosotros, sino que es lo más íntimo de nosotros mismos, por eso sentimos esa atracción. Entonces, esto, como te decía, que ocurre una vez en la historia de la creación de este universo, que es que este Avatari viene y muestra esta forma, estos juegos más íntimos, ocurrió hace 5.000 años atrás, cuando terminó Dwapara Yuga, ¿no? Entonces, de acuerdo al tiempo, digamos, a lo que nos cuentan los Vedas. Y eso es tan reciente en términos cósmicos, o sea, imagínate, 5.000 años en términos cósmicos, si lo vemos desde el punto de vista de la historia de la creación, no es nada. Entonces es como que todavía está la presencia aquí en el aire flotando, ¿me entendí? Es como que está su aroma, su presencia todavía aquí en el aire, ¿no? Entonces, eso fue, digamos, hace 5.000 años, pero ojo, y ahí viene la cosa, que el hecho de que haya venido el Ser Supremo no significa que nosotros, seres de Kali Yuga, necesariamente necesitamos saber esto. Fue hace 5.000 años atrás, él vino, hizo su juego, pero en realidad el juego que hizo Krishna y el juego que hizo él cuando vino no es abrir a la gente común, por así decirlo, sino que los que eran devotos, los que son yogis avanzados, sabían que era el Ser Supremo, ciertos seres sabían, los que no sabían, no sabían, ¿no? Y los otros, digamos, incluso había gente que
que tenía una animosidad y una lucha. Entonces, no es como decirte que vino a mostrar lo más íntimo, pero solamente a aquellos que podían ver eso, ¿me entiendes? A entender eso. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí, entonces, como te decía, ese es el regalo. Brahma tiene un momento ahí en esa él es capaz de participar en estos pasatiempos, un poco en estos pasatiempos se les llama lila. Lila es el juego divino, ¿no? Entonces, cuando Krishna viene, es al final de este Dwapara Yuga que nosotros vemos acá, que está en el tercer lugar, y dice la escritura hindúes de que en el momento mismo, ¿no? En el momento mismo en que Krishna, mira, a ver, esto son unos poquitos, por aquí lo tengo el verso, lo sé. Sí, lo vimos la otra vez. Claro, Sí, en el momento mismo que él se fue, en el fondo empezó Kali Yuga. en el momento mismo en que se fue, empezó Kali Yuga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vimos los síntomas de Kali Yuga empieza a avanzar día a día, ¿no? Con cada día, dice, de ahí en adelante, día tras día, por la fuerza del todopoderoso tiempo. O sea, esto no hay que echarle la culpa a nadie, son como son el orden de las cosas, ¿no? Oh Rey, la rectitud, la veracidad, la pureza, el perdón, la compasión, la duración de la vida, la fortaleza corporal, la agudeza de la memoria, todo eso va declinando con el tiempo. Mientras más tiempo pasa, ¿viste? Aparecen enfermedades como el Alzheimer, qué sé yo. Cada vez más la gente tiene una memoria más corta, una inteligencia más corta. Antes sacábamos las cuentas a la cabeza, al supermercado y se sabía en la mente todas las cuentas. Ahora ni con calculadora, chuta, metí mal el dedo en la calculadora. Oye, ¿Me entiendes? Entonces, perdona, cada vez la cosa va como decayendo. necesito sacar a Mew de ahí porque si no va a dejar la escoba. A ver, perdón. Ya. Ven para acá, pórtate bien, por favor. Disculpa la interrupción, pero es que si no iba a ser grave la situación. Ya. Ya. Bueno, ¿y eso? ¿En qué estaba? Perdón, en el deterioro natural producido por Kali Yuga. Ah, correcto, ¿viste? Deterioro. En eso En está. eso está, en que se producía Entonces, en Alzheimer eso, y enfermedades raras. claro, y toda la cosa, ¿no? Y también lo otro es que esta era se caracteriza porque es muy difícil todo tipo de cosas que sean espirituales, ¿no? Ya nos dimos cuenta. Ya nos dimos cuenta. Cualquier cosa que sea de hablar de estos temas, de tratar de contar de estas cosas, de tirar, se vuelve muy difícil, es algo cuesta arriba, no es fácil, ¿no? Entonces, Oye, Cano, perdona que te interrumpa, sabes que, bueno, ¿Mm? ayer estaba hablando con Viviana, de hecho, Uh-huh. y bueno, yo le comentaba a ella que tenía una duda en realidad, porque nos pusimos a hablar del medio ambiente, y Mm. estamos recién en los primeros 5.000 años de 430.000 que son Kali Yuga, ¿no? Uh-huh. Mm. Claro, y bueno, nos pusimos a hablar del medio ambiente y bueno, la ecuación es como bien clara, ¿no? ¿Cómo resiste este Kali Yuga a nivel ambiental? Porque yo no me puedo imaginar si estamos así ahora recién. ¿Cómo va a ser en 100.000 años O más, por sea, ejemplo? normalmente te dice que ¿Aguanta Kali el planeta? Yuga, ¿Va a aguantar el planeta en o sea, 400.000 se años? vuelve cada vez peor. Se dice que más adelante incluso viene cosas como hasta canibalismo, mm, y cosas así empiezan a tomar más fuerza porque la gente empieza a pasar hambre, se empiezan a matar unos a otros y cosas así. Oye, eso lo encuentro Eh, terrorífico, pero sabes que no me parece tan alejado de la realidad, es cosa de ver como la gente no, pues si lo ha vemos de alguna asaltado los manera. supermercados, digamos, Sí, pues, asegurándose o comprando todas las vacunas del mundo. sí, sí, Eh, sí. Son Entonces, gestos bien poco humanitarios en realidad. sí, pues, y si tú te ves, o sea, la verdad es que ocurre.
ocurre más de lo que pensamos, está tal vez no tan, pero tú ya ves cómo va decayendo la violencia, cómo va aumentando, cómo cada vez la justicia va desapareciendo, no hay orden, hay caos por todas partes, ¿no? Cada vez más, cada vez más. Y la gente obviamente no quiere eso, pero no sabe tampoco cómo pararlo. No es tan fácil, ¿no? No es una cosa que uno pueda decir, oh, se para así facilito. No. Entonces, cuando se fue Krishna, ¿no? Y entró Kali Yuga, eso fue hace 5.000 años atrás, se juntaron en un lugar de India que se llama Naimisharanya, en un bosque, en el bosque de Naimisharanya, se juntaron grandes videntes y grandes sabios, ¿no? Y empezaron a hacer ellos austeridades y empezaron a hacer sacrificios, digamos, sacrificios de fuego, lecturas, eligieron a uno de entre ellos y lo sentaron ahí en el trono, digamos, en el asana del guru, del maestro, ¿qué podían hacer ellos? ¿De qué manera era, oye, acaba de venir el Ser Supremo, el origen del origen, el avatari, y se va a desaparecer todo? No puede ser. Entonces ellos empiezan a hacer austeridades y empiezan a hacer una serie de cosas como para decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo logramos de que la gente de Kali Yuga de alguna manera reciba algún tipo de beneficio de esto que tan especial que acaba de ocurrir en la historia del universo, ¿no? Normalmente Kali Yuga es así, es como la estamos viendo, digamos, y va empeorando la cosa y llega a niveles cada vez peor, ¿no? ¿Y los Kali Yuga son progresivos en ese deterioro? Porque ahora tú dices que estamos en la mitad de esta creación, por decirlo, ¿no? Si entendí bien el tema. No son necesariamente así, son distintos, cada uno tiene sus cualidades, pero no son necesariamente progresivos en un sentido o en otro. Ocurren cosas, siempre hay, como por ejemplo ahora vino el Ser Supremo, y vamos a ver otra cosa, todavía no vamos a terminar hoy día por todo lo que ha pasado, Ya, okay. todo el regalo de Kali Yuga, pero el regalo de Kali Yuga empieza con estos sabios aquí reunidos cuando ya Kali Yuga entró y haciendo ellos estas austeridades y diciendo qué vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr, cómo vamos a lograr que haya una bendición hacia las yivas de Kali Yuga, ¿no? Hacia las almas de Kali Yuga. Entonces ellos empiezan a hablar y se dan cuenta de que en realidad una de las cosas más importantes es precisamente explicar todo esto que te estoy diciendo del avatarí y del avatar, y de una de las cosas que ocurren, digamos, en esto, es que se habla Bhagavata Purana, el Srimad Bhagavatam que te decía, ¿no? Se recuenta, se vuelve a contar, porque este Bhagavatam, en realidad lo que te decía, el Veda original eran solamente 4 versos, o sea, perdón, una sola cosa, el Om, ¿no? Un solo conocimiento. Y el Srimad Bhagavatam también originalmente son solamente 4 versos, pero de esos 4 versos se expande y se dice que están contenidos todos los 18.000 versos. Entonces, aquí encontramos el verso en cuestión, ¿no? El mismo día en que Krishna, el dador de la liberación, dejó esta tierra y ascendió a su propio reino, en la era de Kali, que se resiste y opone a todos los esfuerzos espirituales. Esa es la cosa, ¿no? Entró. Y el rey Parikshit, el rey Parikshit, y ahí está, esa es la historia, digamos, que está metida fuertemente con esto, ¿no? Que es la historia de este rey y de lo que pasa con este rey. Este rey Parikshit es el último emperador del globo terráqueo. Y mientras este emperador estaba vivo, a pesar de que ya Kali Yuga y Krishna se habían ido, en realidad este rey era tan poderoso, bueno, ahí está un poco, vamos a volver ahí, este rey era tan poderoso que el Kali Yuga no podía entrar,
¿no? Kali Yuga no podía entrar mientras él estuviera vivo. Entonces, hubieron intentos, este rey se llama Parikshit, y Pariksha significa el que es probado, y también el que es rescatado por Vishnu, porque la historia en realidad comienza un poco con una gran guerra, ¿no? Que es la guerra del Mahabharata, donde se habla el Bhagavad Gita, y es una guerra que ocurre al final de Dwapara Yuga, y en realidad Krishna quiere que ocurra esta guerra porque él quiere que desaparezcan ciertas líneas de reyes muy poderosos que no podían quedar para Kali Yuga. Entonces, una de las misiones que él se pone al bajar es exterminar a todos estos reyes para que sus familias no desciendan hacia Kali Yuga, porque si no habrían sido como demonios demasiado poderosos, habrían hecho demasiado daño demasiado rápido por la influencia del tiempo de Kali Yuga. Entonces, esta gran guerra del Mahabharata termina con una parte, los Pándavas que ganan, son primos, ¿no? Los que luchan en esta guerra. Uno son 5 que son los que están al lado, digamos, con Krishna, y los otros son los Kurus, que se llaman, que son primos. Y el papá de los Kurus, que es el rey ciego que se llama Dhritarashtra, quiere que sus hijos sean los reyes, pero les corresponde originalmente a estos otros hijos que eran huérfanos, que eran hijos del hermano del rey ciego. Entonces, mientras son chiquititos, el rey ciego los cuida, pero cuando ya en algún momento se da cuenta de que ya están creciendo, los trata de matar en algunas veces, y después al final todo desemboca en una guerra entre familias prácticamente. Entonces Krishna es familiar de ambas partes, ¿no? En esta guerra. Y finalmente esta guerra termina con la desaparición de todas las dinastías de reyes, tanto solar como lunar. Algún día vamos a hablar de las dinastías solares y lunares, pero que eran los reyes de la tierra entera, es decir, mientras ellos gobernaban, la tierra entera estaba en un estado de armonía. Y la cosa es que después de que termina esta guerra, ocurren varias cosas. Obviamente hay algunos sobrevivientes, entre ellos están los 5 hijos originales, que son los descendientes estos originales, que son los que tienen que recibir el reino, entre ellos Arjuna, que es el que habla con Krishna, y su hermano mayor, Yudhishthira, Bhishma, Nakula, Sahadeva, son los 5 hermanos con Arjuna. Y la cosa es que el hijo de Arjuna y los hijos de ellos mueren también en esta guerra. Pero el nieto de Arjuna está en el vientre de la esposa embarazada del hijo de Arjuna, ¿no? Es decir, estos reyes, digamos, santos, que eran capaces de mantener la armonía de la tierra, han desaparecido, pero queda en el vientre de la nuera, creo que se dice, ¿no? Puede ser. Oye, el gatito me tiene loca porque ahora quiere salir. Pero te estaba escuchando. Solo que igual la relación familiar se me perdió, pero no por culpa del gato, ¿eh? Bueno, la cosa es que un descendiente de Arjuna está... Un descendiente de Arjuna, que es el nieto en realidad de Arjuna, queda en el vientre de su mamá, Uttara, y el papá murió en la guerra. Y uno de los que quedan vivos del otro lado, que era un brahmana, el hijo del gurú de los Pándavas, el hijo del gurú de todos ellos, él hace un acto terrible. Y el acto terrible que hace es, bueno, hace 2 actos terribles, la verdad, pero el segundo vamos a contar primero porque en realidad si no nos desviaríamos con la historia, tendríamos que hacerla más larga. Pero el segundo acto terrible que ya hace este malvado ser, él descarga un arma que se llama el Brahmastra. El Brahmastra es como un arma atómica, pero
focalizado, es decir, el Brahmastra se lanza una arma atómica y se retira. Es decir, destruye solamente aquello que... y no tiene contrarrestar, no se puede contrarrestar. Entonces, solamente se puede contrarrestar lanzando una de la misma arma contra esa arma y después retirando las dos, si es que eres lo suficientemente poderoso. Entonces, este Ashvatthama no sabía retirar el arma y aún así la tira contra el niño que está esperando en el vientre. Y entonces la mamá ve que viene esta bomba atómica, digamos, persiguiéndola a ella y a su hijo, y ella va y corre donde Krishna, que estaba en ese momento ahí, y se le tira a los pies y le dice: Señor, por favor, que me mate a mí si quieres esta arma, pero por favor no dejes que al hijo que estoy esperando en el vientre, que es el descendiente de Arjuna, le pase nada. Entonces, este rey lo protege Vishnu, Krishna, se mete en el vientre y lo protege de esa arma, digamos, de ese Brahmastra que viene a matarlo, que viene a destruirlo. Y Vishnu, con un arma, su arma favorita, que se llama el Sudarshan Chakra, el disco del tiempo. Con el disco del tiempo destruye este Brahmastra que venía a matar a este niño. Entonces este niño le queda para siempre la imagen de ese ser que vio cuando estaba en el vientre de su mamá. Y siempre lo quiere buscar, siempre de alguna manera lo anda buscando, ¿no? Es su obsesión, y él sabe que es Vishnu. Y entonces, llegado a un cierto momento, este niño obviamente nace, y cuando ya tiene la edad suficiente, los 5 Pándavas, que eran sus abuelos, digamos, Yudhishthira, Bhishma, Arjuna, Nakula, Sahadeva, que eran los 5 Pándavas, los que verdaderos herederos del trono y todo, renuncian al mundo y le dejan a este niñito, a este nieto de ellos, a Maharaj Parikshit, que se llama, le dejan el gobierno del mundo, el gobierno del planeta Tierra. Y bueno, Parikshit gobierna la Tierra, y mientras gobierna la Tierra, a pesar de que en realidad Kali Yuga tal vez ya metió la puntita porque el tiempo entró, ¿no? Digamos, ya es el tiempo. Pero aún así, mientras Maharaj Parikshit está en el trono, Kali Yuga no puede entrar. Y no puede entrar, y no puede entrar. Entonces, este Kali Yuga, de hecho, Maharaj Parikshit, una vez en la conquista de la tierra, él va yendo por distintos lugares y conquista la tierra entera de todos los lugares, encuentra a un ser que se nota que es un ser de muy bajas cualidades porque está torturando a un toro indefenso y a una vaca que están llorando. Este ser, pero está vestido como un rey, con insignias reales y con cosas que se ponen los reyes. Entonces, Maharaj Parikshit lo queda mirando y le dice: oye, ¿quién eres tú que tienes el poder, mientras yo estoy gobernando, de ser capaz de dañar a un ser inocente? Porque los reyes originales no son abusadores, ¿no? Los reyes originales son los que protegen a los seres inocentes del abuso de los abusadores. Hoy en día está este rey Kali que se viste de rey, pero en realidad no es rey, es simplemente un abusador de lo más bajo, ¿no? El que gobierna en el mundo. Entonces, claro, eso es el espíritu de los tiempos, este es el espíritu de los tiempos, por así decirlo, el rey Kali le dicen, ¿no? Y este rey Kali había maltratado a este toro y
este toro, el rey le dice, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo es que tú, por qué? ¿No? Aquí tengo, si quieres lo podemos ver en algún momento los textos más detalladamente, pero el rey le pregunta y ahí entonces el toro le dice, mira, en realidad yo no sé cómo es que llegué a esta situación. Algunos dicen que es por el tiempo, otros dicen que... y da varias explicaciones. Entonces, cuando el toro da todas estas explicaciones, el rey dice, oh, ya veo, tú eres Dharma, tú eres Dharma encarnado en la forma de un toro, tú eres la armonía encarnada en forma de un toro, la justicia encarnada en forma de un toro. Y ya entiendo, las tres patas que te han cortado son, no sé si te acuerdas, la austeridad, pureza y la compasión, que era de la veracidad, que esta pata que está aquí del toro, digamos. Y la vaca que está aquí es la tierra. Y la tierra está llorando también por este ser malvado que está aquí, no, digamos, torturándolo. Entonces, el rey los va a matar a este espíritu de la era de Cali. Y de pronto él se da cuenta, ¿no? Ese verso lo habíamos visto, ¿a dónde está? Oh, creo que lo tengo más adelante, el versito. No, lo que pasa es que el rey se da cuenta de que en realidad, no, si bien, no, podría haberlo matado, pero el rey lo que se dio cuenta es que si bien en Kali Yuga no hay nada bueno, hay una cosa que es buena. En todos los Kali Yugas en general, la gente logra la liberación, logra moksha, logra con solamente cantar los nombres de Dios. Entonces, en Kali Yuga, nada que hay, digamos, es bueno, pero existe la facilidad de que muy fácilmente las personas pueden hacer un avance espiritual solamente por cantar los nombres de Dios. Ese es como el sacrificio para esta era, ¿no? Entonces el rey vio esto y dijo, oh, en Kali Yuga la verdad es que si bien no hay nada bueno, no hay nada, no hay sustancia de nada, lo que sí hay es que la gente por cantar los nombres de Dios puede rápidamente alcanzar los niveles que en otros tiempos no se alcanzan ni siquiera con austeridades, ni con miles de años de estar parado en un pie o metido en una cueva meditando, qué sé yo. Entonces él vio eso y dijo, ok, y además que Cali se le tiró a los pies y le dijo, por favor, tomo refugio en ti, no, ¿cómo me vas a matar? Entonces el rey le dice, ok, cualquiera que junte sus manos delante mío en realidad no tiene nada que temer porque yo soy un hijo de Arjuna y de mi padre, ¿no? Entonces, en realidad eran reyes poderosos, no era que andaba abusando a todo el mundo. Si alguien se humillaba y decía, oye, por favor, no me mates, no te preocupes, no tienes nada que temer, pórtate bien, eso sí. Entonces Cali le dice, ok, pero ¿qué hago? Él le dice, no puedes estar donde yo estoy gobernando. Entonces Maharaj Parikshit en realidad, y él le dice, ok, pero por favor, donde sea que yo miro, él le dice, donde estén gente que cante los nombres de Dios, donde haya gente que mantenga ciertas cosas, tú no vas a poder entrar. Entonces dice, ok, pero por favor dime, ¿dónde puedo vivir yo? ¿Dónde voy a poder vivir? ¿No? Porque a donde sea que miro, estoy asustado porque estás tú con tu espada ahí esperándome. Entonces el rey le dice, ok, te doy como morada, y aquí vienen las cosas, ¿no? Aquel lugar donde se practiquen los juegos de azar, los casinos, las apuestas. Porque ese tiene que ver con eh, la veracidad. Después, en los lugares donde se beba alcohol, intoxicación.
ahí puedes estar también. En los lugares donde se maten animales y donde haya comercio sexual. En esos 4 lugares le permitió el rey estar, ¿no? Donde hayan apuestas, donde haya alcohol principalmente, intoxicación, donde haya comercio sexual y donde haya mataderos, donde se maten animales para comerse, donde la gente coma carne. Y el rey le dijo, y como 5.º lugar te voy a dar donde la gente acumule oro, ¿no? Entonces el oro también tiene una influencia de Kali Yuga sobre la mentalidad de la gente. Estas actividades en general, si tú ves, por ejemplo, las apuestas, la gente se vuelve ludópata, tienen que ir hasta hacerse tratamientos para poder dejar de apostar, ¿no? Lo mismo con cada una de las actividades que están ahí, y bueno, cada una tiene que ver con algo de lo que veíamos, ¿no? La crueldad es lo contrario de la compasión, una de las patas de Dharma, ¿no es cierto? Y tiene que ver con el comer carne. La austeridad tiene que ver con el placer sexual, o sea, la indulgencia en el placer sexual. Lo cual no significa no tener relaciones, pero en nuestro caso se ha vuelto algo como, no sé, como que está más allá, se ha tergiversado el verdadero sentido del comercio sexual, o sea, incluso se paga por esas cosas. Después el tercero, la intoxicación, que es lo que tendría que ver con la pureza, ¿no? Y la veracidad con las apuestas, y después la violencia, digamos, con el oro, la animadversión, la mala onda, el tener mala onda con alguien, ¿no? Con el oro. Entonces, donde están esas cosas, el rey le permitió al espíritu de Kali Yuga estar. Entonces, por eso es bueno ser vegetariano en general, es bueno practicar continencia en general, es bueno vivir vida austera en general, no acumular demasiado, es bueno evitar intoxicarse, es bueno evitar las apuestas y juegos de azar, ¿no? Tienen una influencia negativa sobre nuestra mente. Entonces, este rey, como te decía, mientras él vivía, este negro, digamos que Kali significa negro también, pero negro como de calma, ¿no? Un poco. Este ser no podía estar. Entonces, de alguna manera, tenía que lograr que este rey se fuera. Perdona, y como la experiencia... Perdona, Carlos, ese tema que tocaste ahí, yo creo que es súper bueno hacerle un poquito de clarificación, porque en general la gente cuando se habla de Kali Yuga piensa en la diosa Kali. Y no tiene que ver con eso. La diosa Kali, no. Ahora lo dijiste, pero claro, para aclarar que son cosas, son personajes distintos dentro de... Sí, claro, son personajes distintos. Uno es el negro y No es la diosa negra. Sería. También se le dice Kali porque es negra, pero, ¿no? pero no es lo mismo. Ella es la Shakti de la destrucción, por así decirlo. Pero Kali Yuga es la era oscura, en que la gente tiene poca inclinación hacia lo espiritual y las tendencias negativas tienden a estar más fuertes, ¿no? Como lo que te decía, la crueldad, la falta de austeridad, o sea, la complacencia, ¿no? Todas esas cosas. ¿Cómo se dice esto? Avaricia, todas esas cosas. Entonces, mientras este rey estaba, Kali Yuga no podía entrar. ¿Y qué pasó? Pasó que Kali de alguna manera tenía que influenciar. Algunos dicen, yo no sé si será verdad, que como el rey usaba una corona que era de oro,
y él mismo le había permitido al rey Kali, a Kali vivir en el oro, lo fue influenciando, pero muy brevemente. Él era muy puro, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que un día el rey fue al bosque, iba en el bosque, estaba cazando, porque los reyes sí podían cazar, era parte de las actividades que tenían que hacer. Y de pronto el rey tenía calor, estaba cansado, tenía sed, el estómago tal vez tenía hambre incluso. Y entonces él fue y llegó y vio de pronto la eremita de un sabio, de un yogi que había ahí. Y entonces el rey va y entra, y el sabio estaba ahí en meditación, estaba en otra, estaba en samadhi. Y el rey entonces se enoja un poco y dice: yo soy el rey del mundo y no me tengo ni siquiera un vaso de agua para que me den, ¿no? Entonces, es como que le da un poco de rabia y no está seguro si este sabio se está haciendo así el que está en otra o realmente está en otra. Y para probar, ve una serpiente muerta que está por ahí cerca y se la pone como guirnalda en el cuello, ¿no? Como para querer decir: no me atendiste bien, ¿no? Una cosa así, por un lado, pero también para ver si acaso reaccionaba el yogi, oh, la serpiente, o si seguía en su samadhi. Entonces, el yogi no reaccionó, no estuvo ni ahí, y siguió en la suya. Y de pronto el rey Parikshit se fue, y bueno, y dijo: chuta, lo que hice, realmente le falté el respeto a un brahmana, ¿no? Él dijo: chuta, a un yogi, no debía haber hecho eso, realmente me merezco lo peor, ¿no? Empieza a pensar así el rey. Y después llega el hijo del rey, que era un niñito de unos 8 años, una cosa así, y ve que su papá está con esta serpiente alrededor del cuello, muerta, y el niñito también no era cualquier cosa, ¿no? Era un ser también especial. Entonces él escucha por un lado lo que le dice la gente y por otro lado ve con su ojo qué es lo que había pasado y dice: oh, estos tipos, estos kshatriyas, estos guerreros, estos reyes, se creen muy poderosos, ¿no? Porque tienen tantas cosas materiales y son en realidad unos tontos, no saben que el poder espiritual es mucho más grande, es mucho mayor, y ellos se van en contra del poder espiritual. Piensa así el niño. Entonces dice: para demostrarle a este rey, le voy a dar una maldición, para que entienda, ¿no? que el poder espiritual es mucho mayor que el poder material. Entonces el niño va y le dice: en 7 días vas a ser mordido por una serpiente con un veneno tan terrible que te vas a quemar desde adentro. El rey no estaba ahí, ¿no? Él ya se había ido de vuelta a su palacio. Pero el movimiento que hubo en la fuerza, como diría lo de Star Wars, ¿no? El movimiento que hubo en la fuerza sacó al yogi que estaba en su samadhi, estaba en su meditación, lo sacó y captó todo lo que había pasado y le dijo: hijo, ¿qué hiciste? Ya entiendo que Kali Yuga ha entrado, los brahmanas hemos decaído, ¿no? Por una cosa tan nimia no puedes maldecir al rey, el emperador de la tierra, que es gracias a él que en realidad todavía hay paz y hay armonía en el mundo. Entonces, chuta, le dicen al rey que haga algo para detener esto. El rey dice: no, escucha que viene esto, y dice: todo tiene que terminar algún día. Todos tenemos que morir, ¿no? Entonces, este rey se va rápidamente, aquí lo tenemos, se desviste entero, se pone ahí un pantaloncito chiquitito y se va a la orilla del río Ganges y dice: bueno, me quedan 7 días, voy a irme para allá y voy a esperar mi muerte ahí, si total todo el mundo tiene que morir, y renuncia a sus palacios. Imagínate, era el emperador del mundo, y renuncia a sus esposas, renuncia, y se decide él, eran seres con una voluntad tremenda, un rey era un ser con una voluntad tremenda, entonces él dice: y no voy a comer más hasta que pasen los 7 días y me voy a morir. Y entonces, cuando este rey va aquí a la orilla del río Ganges,
empiezan a llegar obviamente muchos sabios importantísimos, ¿no? De esa época. Llega Sila Vyasadeva, el que escribe todos los Vedas para nuestro Kali Yuga. Él escribe todos los 4 Vedas, el Mahabharata, escribe todas las cosas, el Bhagavad Gita, escribe los Puranas, ¿no? Sila Vyasadeva, llegan otros muchos, ¿no? Narada Muni. Muchos sabios llegan y empiezan a juntarse aquí alrededor del rey Parikshit, que estaba a la orilla, y finalmente llega el hijo de Vyasadeva, que se llama Sukadeva Goswami, que él era un niño, ¿no?, de 16 años de apariencia, pero sin embargo es considerado el más puro de todos los que están ahí reunidos, y todos le piden que él se siente en el asiento, en la asana del gurú, a este joven, y entonces todos se sientan aquí como a escuchar, y Maharaj Parikshit le pregunta, ¿no?, a este rey, o sea, perdona, a Sukadeva Goswami, le dice: mira, ahora estoy a punto de morir, me quedan 7 días nada más. ¿Qué es lo mejor para mí para hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es aquello que me puede en estos momentos salvar, ser lo mejor? Pero no el cuerpo, sino que realmente a mí como ser. Entonces Sukadeva Goswami lo mira y le dice: oh, Maharaj Parikshit, realmente tú eres un bien queriente de la humanidad entera, porque esta pregunta, en realidad todos los seres están a punto de morirse, lo que pasa es que no se dan cuenta. Entonces esta pregunta es urgente para todos. Y durante 7 días ellos conversan el Bhagavata Purana, el Srimad Bhagavatam, esta escritura que yo te había nombrado anteriormente, que le llaman el Bhagavata Mahapurana. Durante 7 días ellos lo conversan, y al 7º día, bueno, llega la serpiente. Se me olvidó poner la fotito de la serpiente. La serpiente Takshaka la tenía ahí guardadita. Llega la serpiente y muerde al rey, y el rey finalmente muere, ¿no? Pero entonces esta historia del rey queda ahí, y cuando se juntan estos sabios que habíamos visto anteriormente ahí en el bosque de Naimisharanya, ¿no te acuerdas? Estos sabios que estaban acá en Naimisharanya, ellos se juntan y le preguntan, empiezan a buscar cuál es la forma para aliviar los males de Kali Yuga. Y entonces llegan a la conclusión de que escuchar este Bhagavata Purana, este Mahapurana, es el remedio para los males de Kali Yuga, junto con el canto de los nombres de Dios. Entonces ellos empiezan a hablar de esto, y están también, y le piden a uno que estuvo en la reunión ahí, que estuvo presente cuando Maharaj Parikshit estaba por ser mordido por la serpiente, y que escuchó directamente de Sukadeva Goswami, que se llama Suta. Le piden a Suta: Suta, por favor, tú estuviste ahí, cuéntanos cómo fue la cosa. Entonces ahí Suta se sienta en este lugar, y él empieza a hablar este Bhagavata Mahapurana, y les empieza a contar la historia del rey Parikshit y de lo que se conversó durante estos 7 días, y ahí surge este remedio, digamos, hacia Kali Yuga, ¿no? Este es el primer paso del remedio de Kali Yuga. Es este Bhagavata Mahapurana. Y se dice, hay varios Puranas, ¿no? Hay 18 Puranas. Se le llama el Mahapurana, el más grande de los Puranas, de los 18 Puranas. Y hay otro Purana que se llama el Vaivishya Purana, y en ese Vaivishya significa futuro, el futuro. Entonces, en ese Vaivishya Purana habla la tierra así en la forma de la vaca,
va y se acerca donde Krishna, antes de que Krishna se fuera a retirar a su lila, se fuera de la tierra, ¿no? Le dice, oh Krishna, yo he estado tan feliz porque he sentido tus pies sobre mí, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a vivir si va a entrar Kali Yuga y voy a tener todas estas cosas terribles, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces, Krishna le dice, mira, no te preocupes, durante 5.000 años, los primeros 5.000 años de Kali Yuga, la única forma que la gente va a tener de purificarse va a ser mediante bañarse en el río Gange. Pero cuando pasen 5.000 años de Kali Yuga, la gente va a empezar a cantar mi nombre y me va a empezar a conocer en todo el mundo. Y entonces el mundo se va a empezar a purificar. Y por un tiempo de 10.000 años va a haber una pequeña era de oro, en la medida en que la gente empiece a leer el Bhagavata Mahapurana, conozca este Purana, empiece a escuchar los nombres, Hare Krishna, ¿no? Y está ocurriendo, o sea, esto lo dijeron hace como miles de años atrás y sin embargo hoy día está ocurriendo. Él dijo, cuando pasen 5.000 años de Kali Yuga, va a empezar a escucharse el canto de los nombres, la gente va a empezar a tener ciertas disciplinas espirituales y eso va a purificar la atmósfera. Y por un periodo determinado de tiempo va a haber una pequeña era dorada, podríamos decir, como un pequeño veranito de San Juan. Para nosotros 10.000 años es muchísimo tiempo, ¿no? Es el doble de lo que hemos vivido hasta ahora de Kali Yuga. Y esa era dorada está empezando, digamos, ahora. Y coincide con lo que dicen los mayas también, que vamos a tener un periodo de 10.000 años más o menos de era dorada, se supone, ¿no? Y entonces, aquí, bueno, hay toda una parte del Bhagavata, o sea, las escrituras hindúes, como te digo, es toda una misma cosa. Y en eso, este verso que sale ahí, sale en otro Purana, un Purana que se llama el Padma Purana. Y en el Padma Purana dice este verso que está acá, ¿no? Que puede ser ganado con escuchar muchas escrituras y Puranas, los cuales solo crean confusión en la mente de uno. El Bhagavata Mahapurana es la única escritura que proclama en voz alta su capacidad de otorgar la liberación. Es decir, en otro verso por ahí también dice que el Bhagavata Mahapurana es como el rugido de un león en Kali Yuga, y los chacales de Kali Yuga salen rápidamente huyendo cuando se escucha este rugido. Entonces, ¿por qué? Porque este es como que pone de vuelta, tú con solo nombrar o conocer a Maharaj Parikshit, ya Kali pierde su fuerza. ¿Por qué? Porque Kali y Parikshit se juntaron y Parikshit estuvo a punto de matarlo y le perdonó la vida. Entonces Kali ya empieza a ser descubierto, ¿no? Oye, entonces con escuchar ¿cómo? sí, mira, hay una pregunta de Viviana aquí en el chat, pero también yo tengo otra pregunta. Te voy a decir primero lo que pregunta Viviana. Pregunta, ¿los mantras se consideran cantos a lo divino dentro de... ¿Se consideran cantos a lo divino? Sí, son cantos a lo divino, pero también tienen un efecto vibratorio per se. ¿A qué me refiero? No sé si ustedes conocen o han visto alguna vez un experimento que se hace en física, que es que tú pones en un vidrio arena, sí, y lo haces vibrar. y va formando patrones. Y se empiezan a formar patrones. Y tú le subes el patrón, o sea, le subes la vibración, y se deforma y se arma de otra manera. Lo pueden buscar en YouTube. No sé cómo, pero seguro que hay. Y si no lo han visto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que
cuando nosotros cantamos los mantras, esos mantras provocan un efecto vibratorio en nuestro, a nivel celular, a nivel molecular, que arman nuestro sistema nervioso de otra manera. No de un momento a otro, no de un segundo a otro, pero crean nuevas, está comprobado, la meditación crea nuevas conexiones neuronales y qué sé yo. Pero los mantras son una vibración específica para crear una condición específica dentro tuyo. Entonces el mantra no es solamente un canto a lo divino como yo podría cantar cualquier cosa, sino que además es una vibración específica que tiene la intención de modificar dentro tuyo algo a nivel muy íntimo, ¿no? Armonizarlo a un nivel muy íntimo. Entonces en ese sentido tiene un efecto más allá, pero sí es un canto a lo divino, es un canto, por supuesto, o sea, tenés que conectarte con el corazón en lo posible, ojalá, al cantar. Pero la intención es crear esa vibración que te va a cambiar de a poco, te va a ir abriendo el corazón, te va a ir abriendo sentimientos más profundos de conexión y de amor con el Ser Supremo y con todos los seres alrededor, ¿no? Esa es la intención, o sea, ese es el efecto que tiene que producir. Si no produce ese efecto, no es, ¿no? Claro. Ya, súper la respuesta, Canu. Bueno, espero que a Vivi le haya quedado claro el tema del que preguntó. Y yo tengo otra pregunta que va más en relación con el tema de los 10.000 años de luz que vienen. Te da las gracias, la Vivi. Porque, claro, yo me pregunto por qué en el fondo, ok, si empieza a haber toda esta luminosidad, ¿no es cierto? Y toda la gente empieza a tener conciencia de esto y a cantar el nombre de Dios, ¿no? Y se producen estos 10.000 años. ¿Qué pasa? O si las escrituras dicen algo al respecto de por qué eso en un momento se acaba, porque sabes que, y volviendo a la pregunta que te hice al principio del streaming, eh, aunque fueran 15.000 años de buena onda, por decirlo de alguna forma, o de cierta misericordia, eh, igual quedan 415.000 años de Kali Yuga, que no es poco tiempo. Sí. O sea, la pregunta es doble en el fondo. Si hay alguna respuesta de por qué vuelve a decaer todo y qué pasa después, porque en el fondo, ¿qué queda después para la gente que queda aquí dando vueltas? O sea, a ver, bueno, la primera parte es que, ¿por qué? Porque el tiempo, todo tiene su principio y su subir y después su decaer y morir. Entonces ahora nosotros estamos, como quien dice, en el principio y va a empezar a subir tal vez, ojalá, no sabemos, lo creemos, pero todavía no lo hemos vivido. Todo esto de la virtud un poco, y entrar como a esta pequeña era dorada dentro de esta gran era de Kali Yuga. ¿Pero por qué? Porque obviamente seguimos en Kali Yuga y la influencia de Kali Yuga también va a estar ahí, entonces igual va a decaer, igual la gente va a empezar a, ponte tú dices, oh, los nombres de Dios, cantar los nombres de Dios, la gente puede empezar a aprovecharse de eso para hacer que la gente haga cosas para uno, ¿me entiendes? Y eso hace que decaiga, que se vaya perdiendo un poco la eficacia o qué sé yo, se empiezan a tergiversar las cosas, no todo el mundo tiene las intenciones puras. De hecho, en general las fuerzas oscuras son muy potentes en Kali Yuga, entonces rápidamente cuando ven este tipo de cosas, ¡pum!, tratan de taparlo, de cubrirlo, de destruirlo, no sé, de infiltrarlo de alguna manera, pararlo, ¿no? Detenerlo. Entonces, y eso lo hemos visto con instituciones que en los 60 crecieron mucho y de pronto y tantas cosas que pasaron adentro fueron atacadas rápidamente porque estaban entregando ciertas cosas fuertes. Pero y lo otro, ¿qué queda para la gente que va a quedar después? O sea, se supone que la vida va siendo cada vez más corta, la gente más cruel, menos inteligente, más agresiva, más
el medio ambiente cada vez más degradado, ¿no? Y etcétera, etcétera. O sea, realmente no es muy agradable, y como te digo, llega a niveles de canibalismo, se supone. No te cuento mucho porque si no van a quedar medio espantados. No, mejor no entremos en tanta No tanto detalle. probabilidad para estos días Pues ya, le damos ya fuerza un poco difíciles. a Kali Yuga, mejor. Sí. Claro, mejor ver esta otra parte, que es la parte, estamos en el otro lado, ¿no? Y vamos a seguir hablando de esto. Yo creo que esta historia es como súper importante, pero aquí todavía este es el comienzo de la bendición hacia Kali Yuga. Este Kali Yuga es especial. Este Kali Yuga es muy especial. Entonces, este es el comienzo, aquí empieza la cosa, estos sabios ahí diciendo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y ellos empiezan a desarrollar varias cosas, la lectura del Bhagavatam, pero también dicen, chuta, ya, ok, la lectura del Bhagavatam, pero ¿y quién la va a leer? ¿Cachai? O sea, no es cualquier persona que pueda explicar el Bhagavatam o leer el Bhagavatam, ¿me entiendes? Está el Bhagavatam ahí, pero ¿quién lo va a poder? No cualquiera, ¿me entiendes? O sea, tienes que ser un digno recipiente de esa vibración para poder explicarlo de una buena manera. Por eso mismo ellos le piden incluso al Suta, por favor, Suta, tú eres el que recibiste esto. Suta, imagínate, Suta es de una casta más baja que los que están ahí, y sin embargo ellos le piden que por favor se pongan el asiento más alto, porque él es el digno recipiente, digamos, de esto. Él estuvo ahí y él lo recibió de una buena manera. Entonces empiezan ellos a buscar una forma de traer las bendiciones hacia Kali Yuga. Y ahí vamos a seguir, yo creo, el siguiente martes. Ya, pues. Seguimos el siguiente, entonces, con la parte número 4. Claro, y es que son distintos temas. Esto lo habíamos puesto el tiempo, pero del tiempo ya ahora pasamos más bien a la bendición de Kali Yuga, ¿no? Y ahora vamos a entender, yo creo, la próxima... Sí, la próxima. Sí, Te veo. La próxima sesión, sí. Es que estoy pensando si vamos a necesitar una más o dos más, pero en una más, por lo menos, yo creo que si todo sale bien podemos contar un poco. Y de ahí en adelante yo creo que podríamos contar también un poco estas historias del Bhagavatam. Sí. Es muy bonito, son historias que te van despertando algo internamente. Sí, las historias hindúes son muy bonitas y son bien educativas en muchos aspectos. Educativas, claro, te van despertando algo, van despertando una conciencia dormida, por así decirlo. Así es. Ya, pues Cano, bueno, me parece bien entonces que por hoy lo dejemos hasta acá, ¿ya? Y sí. Bueno, quiero agradecer a las chicas que estuvieron presentes, darle un especial cariño a Viviana y a Gabriela, que están acá, y que también te mandaron muchos cariños, Cano. Igualmente. Sí, pues con tanto problema técnico que tuvimos, se nos anduvo guateando un poco la audiencia, pero ya va a volver. Igual quiero aprovechar de dejar dicho esto para que la gente que vea el streaming después en las redes sepa que en adelante lo vamos a transmitir solo por Facebook, ¿ya? Porque está muy pesado el tema para hacerlo en dos redes al mismo tiempo, así que yo creo que es mejor que lo dejemos por el Facebook, ¿ya? Para seguir transmitiendo solo por esa red. Aquí Viviana te dice muchas gracias, estuvo muy interesante, un gran abrazo para ambos. Gracias, Viviana. Y mira, una cosa que es bien interesante que también les quiero hacer ver, que, a ver, ¿cómo te lo puedo poner para que me entienda? Esto o es o no es. Y si es, funciona. Y si funciona, cada uno lo puede probar en su propia casa. No necesita ir a ninguna parte, no necesita ir a ningún, digamos, ¿cómo decirte? Pagar una cuota en algún lugar o unirse a una institución, a un grupo. ¿Me entiendes? No. También sí, existen cosas buenas, esto, lo otro, pero a lo que voy yo es que es una conexión con uno mismo, por así decirlo, ¿no?
Entonces es una conexión con el corazón de uno mismo. Entonces pruébelo, practíquelo, vea qué pasa. No necesitas contarle a nadie. Claro, se hace calladito nomás. No necesitáis ni siquiera, o sea, todo el resto son cosas, por ejemplo, si tú me preguntáis a mí, y después vamos a hablar de eso, ¿por qué a veces me pongo una rayita aquí o por qué ando con este collar acá? Es simplemente por otros motivos, ¿me entendí? Y eso tiene que ver con que al final de cuentas, este es un camino como del corazón, ¿no? Y yo sé que finalmente a mi gurú le gusta eso, ¿me entendí? Entonces, para hacerlo feliz, está bien, ¿no? Entonces, y es lo mismo, es un intercambio de cosas de amor, por así decirlo. Entonces, búsquenlo, véanlo. Si es verdad, como te digo, está dentro tuyo, no está afuera. Y es gratis. En el fondo es gratis. Sí, pues, Así que eso. Bueno. Búsquenlo, véanlo, practique, por ejemplo, el mantra. Para la próxima semana lo vamos a entender mucho mejor toda esta cosa. Ya vamos a cerrar, yo creo, vamos a llegar a Kali Yuga mismo y por qué este Kali Yuga es tan especial. Pero pruébenlo, prueben el mantra mientras tanto, vean qué es lo que pasa, sobre todo en estos días y en estos tiempos que están tan fuertes. Es bueno cantar un mantra y el mantra Hare Krishna siempre trae buena vibración al lugar donde se le cante, así que, ¿no? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Que en el fondo significa, sácame de la ilusión, hazme sentirme atraído por la realidad espiritual y permíteme sentir el amor, la felicidad, el éxtasis divino que yo sé que está en mi corazón. ¿No? Entonces ahí está, practiquen ese mantra y vean qué pasa. Ese es un regalo. Ya, pues chicos, la tarea de la totalmente semana. gratis. A cantar un poquito. La tarea de la semana. Para que pueda entender mejor la próxima. Claro. Para que volvamos más iluminados al próximo martes de Dante. Ya, pues. Sí, más alivianado, con gunas más livianas. Sí, pues me parece bien, me parece bien. Exacto. Ok, Ya, pues. dicen. Ya, ok. Bueno, Canu, te doy un gran abrazo y gracias de nuevo por la paciencia, gracias a todos por la paciencia y ahora nos estamos organizando un poco con el tema para no tener más fallas técnicas, así que ya saben, solo Facebook los martes a las 9, ya vamos a estar acá. Y bueno, eso, pues. Yo también perdona las interrupciones, pero el gato tiene vida propia. Sí, pues. Ahí no hay mucho que hacer. Sí, pues, hay que tratarlo bien. El pequeño príncipe rajo que anda por aquí dando vueltas. Así que ya. Bueno, un beso y nos vemos el martes. Nos vemos. Cuídense mucho todos. Chao. Que estén muy bien.